ya vimos la internacionalización, ya vimos las propiedades de Site Editor. Ahora vamos a ver los handles para los estilos. ¿Cómo puedes obtener un handle específico para tu componente? ¿Cómo lo puedes diferenciar en, el, en tu maqueta? ¿Cómo puedes inyectar estilos? ¿Ok? Entonces, para eso vamos a utilizar un builder, una librería que se llama CS Handles de Vitex. Este CS Handles lo que hace no es más que el concepto de estilos como si fueran objetos, ¿sí? Y este objeto en React, normalmente cuando se utilizan estas clases tipo objeto en React, nos generan unos nombres de clase muy específicos o muy digamos, con una longitud muy grande, alfanuméricos que no tienen algún sentido y hay que hacer un montón de configuraciones para que se puedan disponibilizar de manera personalizada, ¿no? Y tiene que ver con Webpack, de cómo se disponibiliza, cómo lo disponibiliza Webpack, ¿no? Entonces, no es tan amigable. Entonces, Vitex lo que hace es el mismo concepto que hace Webpack, pero directamente con estilos personalizados. Y lo hace a través de la librería de CS Handles. Entonces, cuando la importamos, podemos importar el componente de use o el hook de use CS Handles, ¿sí? Ese use CS Handles lo que recibe es un arreglo de los nombres de esos objetos que vamos a estar utilizando, de esas clases. Entonces, en el ejemplo que tenemos en pantalla, tenemos la declaración de 5 handles, de 5 nombres de handles, el cual vamos a introducir directamente en nuestro hook. Y este hook, llamarlo handle, ¿sale? Cuando mandamos llamar ese handle, debemos de mandar llamar el objeto de la propiedad que ya declaramos con anterioridad. Entonces, cuando estamos introduciendo este handle, esta clase custom, dentro de nuestro componente, lo hacemos dentro de la propiedad className y lo hacemos como si fuera un string. Y ese string va a mandar el objeto handle y nuestro handle personalizado. Entonces, si yo quisiera cambiarlo a, por ejemplo, container, ¿no? Entonces, en mi objeto principal de declaración de estas clases sería de esta manera, container, ¿sí? Porque el objeto handle está recibiendo esa propiedad, ese dato en el objeto de inicialización, ¿ok? ¿Cómo se vería esto directamente en el front? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a Vitex login. Vayan mandando sus preguntas. Si quedó algo pendiente de la semana pasada, vayan mandándolas para que las contestemos en un momento. Vitex use. Vamos a resetear nuestro workspace. Vamos a linkear nuestro cambio, nuestra aplicación que se llama Vitex My Component. Lo linkeamos. Y vamos abriendo nuestro template, nuestro theme. Nuestro manifest, vamos a ver si ya tenemos ese componente. ¿No? Entonces vamos a repetir todo. La versión
0x. Ok, ya que tenemos my component, vamos a meterlo en nuestro home. ¿Dónde está el home? Acá está. Home, home. Y vamos a disponibilizar solo ese componente, nuestro componente, que es my component. Lo salvamos, linkeamos. Vamos a ver si todo está bien. Me parece que la semana pasada habíamos visto que teníamos ya instalado una otra versión de nuestro template. Entonces vamos a ver. Estamos linkeado y sí, efectivamente, vamos a desinstalar. Store theme. Para que tome efecto el template que acabamos de linkear. Recuerden que tiene mayor prioridad el que está instalado, el template que está instalado al que está linkeado. Entonces, para no crear conflicto de dos aplicaciones que tienen el mismo nombre, vamos a desinstalar la que está instalada actualmente en nuestro workspace y linkeamos la nueva, ¿vale? Vamos a decirle que sí. Listo. Vamos a verificar nuevamente. Theme ya no lo tenemos. Perfecto. Entonces, ya tenemos linkeadas nuestras dos aplicaciones. Vamos a ver el resultado. Vayan mandando sus preguntas de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro componente custom. Vamos a ver el inspector. Vamos a abrirlo. Vamos a dejarlo así y lo mandamos para acá. Entonces, aquí ya podemos ver nuestros handles. Cómo está son handle 3, son handle 4. Si nosotros nos vamos a nuestro componente, este ya lo podemos cerrar, acá, y nuestro componente, tenemos aquí los handles, container, okay, me equivoqué. Vamos a linkear nuevamente. Y justamente estamos viendo ya en la estructura de nuestro componente esos handles. Para atacarlos, aquí está. Cuando creamos una nueva definición de clase en nuestros estilos, en nuestros CSS, recuerden que pueden utilizar SAS, pueden utilizar LESS o cualquier otro preprocesador. Cuando lo atacamos, debemos de nombrar toda la clase y de manera global para poder activar cualquier encapsulamiento del componente. Recuerden que todos estos componentes están encapsulados. Entonces, para poder atacar esta clase en específico, necesito declararla de la misma manera. Este div que estamos aquí teniendo tiene una clase de tipo vtex myComponent 0x container. Eso quiere decir que la clase que voy a estar utilizando se llama así. Vtex siendo el vendor, myComponent siendo el nombre del componente, de la aplicación o del componente extendido, luego la versión 0x, si fuera la versión Major 1 sería 1x y eso sucesivamente, y por último el nombre de la clase que le estamos dando. Entonces podemos atacar toda ese componente en específico para ese dato en específico. Si estamos utilizando SAS, podríamos utilizar el padre y en el hijo ponemos este como un global. Entonces podemos atacar, por ejemplo, podríamos tener un flex column en SAS, un flex column y de hijo tener un global vtex myComponent, ¿sí? Entonces eso nos permite focalizar cualquier tipo de CSS directamente sobre el componente. Ahora, ¿cómo
¿cómo podría yo generar otro tipo de estilizado, ¿no? Digamos que directamente desde nuestro componente o no desde el template. Entonces vamos a abrir nuevamente nuestro template. Primero vamos a abrir el template. Store Theme. Y tenemos un apartado de estilos, CSS, ¿no? Entonces, para atacarlo desde acá, generaríamos uno nuevo que se llame vtex.myComponent, ¿sí? .css, ¿ok? Y aquí estaríamos haciendo un global y la clase de la clase final sería esta, punto myvtex, y aquí podríamos poner, no sé, color igual a blanco, ¿sí? Así es la manera en la que estaríamos atacando desde nuestro template el componente extendido y customizado con handles. Dentro de las declaraciones que tiene Vitex.io, explícitamente nos menciona que debemos de poder atacar solo las clases que empiezan con Vitex, y esto es una regla para evitar rompimiento de layouts y rompimiento de estilizados. Entonces, cuando lo hagamos de esta manera, garantizamos esa parte y generamos un uso específico de las clases, ¿sale? Para hacerlo desde el componente mismo, de igual manera, podemos hacer agregar un styles y dentro un vtex.myComponent CSS. CSS o SCS o como quieran utilizarlo, ¿no? Y de igual manera, global y la clase y tal cual. Color, los puntos, asterisco. Y de esta manera le podremos estar dando el estilizado a nuestro componente desde el código del componente y no desde el template. Entonces lo pueden hacer de las dos maneras. Estas son dos maneras de utilizar los handles, de cómo modificar esos handles o esas clases customizadas que tenemos de los handles. Los handles en las aplicaciones nativas o que mantiene Vitex, que son base para cualquier store, ustedes si ven que falta algún handle lo pueden solicitar. Oye, para generar lo que quiero hacer, me hace falta un handle aquí porque no puedo acceder a ese elemento en específico para darle un estilo específico. Solicítenlo. Los handles es muy rápido levantarlos, así tal cual vieron ahorita. Se tiene una declaración de los handles, sería nada más agregar el handle que queremos y en el lugar en donde lo necesitamos. Tal vez aquí necesito dos handles, entonces podría yo meter dos tipos de handle, ¿no? Container 1 y container 2, ¿no? O no, o el handle lo necesito, pero en el elemento inferior, en el elemento hijo. Entonces podríamos meter aquí otro handle en el elemento hijo que se llame aquí para graph, ¿no? Graph custom, ¿no? Entonces puedes inyectar directamente el estilo a este elemento porque tienes un handle que lo permite, que te permite acceder a ese elemento, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer directamente aquí en tus componentes? Pues también puedes meter un estilo aquí, styles. Si escribe así, style. ¿Sí? Puedes meter aquí un estilo si tus reglas tus reglas de codificado lo permiten,
o del componente lo permite dentro de TypeScript o de JavaScript. En JavaScript es más permisivo. En TypeScript pues, te va a decir, oye, aquí no debería de ir un styles. No es correcto que metas un inline style, ¿no? Pero sí un class name, ¿no? Entonces, otra cosa que puedes llegar a poner son clases como this is some class y importar un se llama un archivo de estilos, un archivo que se llame global.css, ¿no? Y dentro de este archivo de global CSS tener los estilos que va a estar adquiriendo este componente en específico. Ese es otro método que pueden utilizar. El patrón recomendado es utilizar handles, porque así lo puedes atacar desde el template y no necesitas estar modificando tu componente extendido. ¿Ok? Manden sus dudas. Eso sería todo, los dos esquemas o patrones de programación, tanto para handles, los tres, perdón, handles, lenguaje, multilenguaje y propiedades custom para sus componentes. Con esos tres tienen para poder hacer lo que necesiten. Pueden utilizar mapas, pueden utilizar botones custom, pueden jalar contextos, pueden hacer lo que necesiten dentro de un componente tipo React. ¿Qué no hacer? No metan librerías que no conocen qué hacen, no metan librerías que envían información a terceros, nunca liberen un componente que no han probado extensivamente antes, porque puede tronar ya sea la página o el elemento donde vive ese componente, ¿no? Entonces, cuando utilicen estados, comprueben que los estados no van a generar ningún problema en la página o en el sitio. Si utilizan llamadas de GraphQL, que la información que regresa sea la adecuada, en fin, buenas prácticas de programación nada más. De ahí en fuera pueden hacer lo que necesiten hacer. ¿Ok? Vamos a ver las preguntas. José Martínez nos dice, ¿es posible agregar CC Handle en una librería externa para manipular su CSS? En una librería externa. Yo creo más bien, bueno, a ver si le doy a lo que te refieres. Por ejemplo, si yo hago una importación de, no sé, un elemento que se llame button, ¿no? Es más, vamos a hacerlo aquí porque tenemos el Style Guide. En el Style Guide, es una librería externa a nuestro componente, tenemos un elemento que se llama, ¿no? Este button lo podemos mandar llamar en cualquier elemento de estructura dentro de nuestro renderizado, ¿sí? De esta manera. Este elemento puede o no que reciba clases. Si recibe clases ya la armamos, porque tal cual. Agarramos, le ponemos un class name, le mandamos un handle y listo. Entonces, este elemento puede contener ese handle. Si no, tendríamos que adquirir una segunda estrategia, que sería envolverlo en otro elemento que sí pueda contener clases, ¿no? Puede ser un div, por ejemplo. Y aquí ponemos un class name, ¿no? Sería el caso de una librería externa, de un componente externo. Podemos hacer estas dos estrategias. Si puede resolver clases, la metemos ahí. Si no, lo podemos envolver. Entonces podemos hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Rogelio Pacheco nos pregunta, ¿se puede utilizar Style ED Components? ¿Es recomendable?
Para ser sincero, no conozco los style components, o igual se refiere a otra cosa. Si nos puedes aclarar un poquito más o decirnos a qué te refieres, igual te contesto. De entrada no sé a qué te refieres, style components. Si es utilizar estilos como objetos, pues realmente los handles es eso, son estilos como componentes. Mencionaba al principio que los estilos pueden ser en React, pueden ser insertados como objetos. Sin embargo, depende de la configuración que tengas de Webpack y que no son muy amigables, ¿no? La clase que generan es alfanumérica enorme y tiene caracteres raros. Entonces, pues, yo los he utilizado y los dejé utilizar porque no era amigable y terminé utilizando los handles de Vitex porque pues, puedo nombrarlos como se me pegue la gana. Entonces, va por ahí. Si va por ahí, es eso. Ramiro García nos pregunta, ¿hay algún ejemplo demo de un componente personalizado que podamos descargarlo y utilizarlo como base? Sí, es justamente este que estamos utilizando en el ejemplo. Es un ejemplo que yo generé con los diferentes patrones que hemos visto en estas 3 capacitaciones. Multilenguaje, handles para CSS y propiedades de Site Editor. Con este repositorio que está en GitHub, se los paso nuevamente. Está en personal, entonces, ¿dónde está? Es este. Se los dejo aquí, lo pueden descargar, lo pueden utilizar cuando quieran. Tal cual se lo mando en el chat. Espero lo vean. Si no lo ven, me avisan. Si lo puedes utilizar, lo clonas, pones tu vendor, pones el nombre de tu aplicación y lo puedes linkear directamente y trae estos ejemplos que hemos visto estas 3 semanas, que es los patrones de programación para multilenguaje, para los estilos y para propiedades customizadas del Site Editor. ¿Ok? José Martínez nos pregunta, ¿podemos tener quick sobre los manejos de query y mutation de GraphQL? De antemano, muchas gracias por estos quick, súper de utilidad. Muchas gracias por hacerme saber que sí les está funcionando estos quickies. Sí, por supuesto, podemos tener un quickie sobre eso. Hay 2 variaciones, yo veo, de ese training. Uno es cómo utilizar queries de GraphQL desde el frontend, desde tu componente extendido. Y el segundo es cómo hacer un resolver de GraphQL. Entonces son 2 partes de lo mismo, bueno, no de lo mismo, pero que se entrelazan. Cómo tú generas tu propio GraphQL y otro cómo utilizas un GraphQL. Entonces sí, lo tengo planeado, no sé si para la próxima semana o a la que le sigue, pero podemos ver algo sobre GraphQL. Vamos a empezar la próxima semana quickies sobre componentes de tipo servicio y dentro de eso viene GraphQL, ¿vale? Ok. Se pueden utilizar librerías basadas en jQuery. Nos pregunta Ricardo Monroy. Técnicamente es posible, sí. No te lo recomiendo porque al utilizar jQuery, inyectar jQuery en React, podrías llegar a romper algo, podrías llegar a manipular algo que no quisieras estar tronando. No sé si sea recomendable. No creería yo para componentes React. Yo te diría, usa jQuery solo si es tu última opción. Si ya no hay alguna otra opción, utilízala, pero es bajo el riesgo de que puedes tronar algo, ¿no? Hernán
Nos pregunta, ¿puedes mostrar cómo llama al componente React Vitex.io para que funcione correctamente? ¿Cómo llama al componente React Vitex.io para que... No entiendo bien la pregunta, pero si te refieres a cómo desde tu template mandas llamar tu componente, va en dos pasos. Primero mandas llamar el contenedor de ese componente, que puede tener adentro diversos elementos o diferentes componentes que pueden resolver. Lo metes en tu manifest y una vez que lo mandas llamar, dentro de tus bloques puedes mandar llamar esos componentes que contiene tu aplicación. Si vamos a la interfaz que generamos de nuestro componente, te darás cuenta que yo nombré mi componente al componente index, ¿no? Componente tras componente. Entonces, yo le estoy diciendo en la interfaz del framework que el componente index se va a llamar myComponent en el Store Framework. Entonces, yo cuando mande llamar myComponent, realmente está resolviendo index, ¿sí? Pero esto se podría llamar lo que sea, ¿no? Y en mi template yo mandaría llamar lo que sea. Y eso va a resolver mi index. Y mi index no se tiene que llamar index, se puede llamar lo que sea, ¿sí? Obviamente no recomiendo que se llame así, sino usen las buenas prácticas de programación para nombrar componentes, para nombrar interfaces, para nombrar cualquier variable, cualquier constante, etcétera. ¿Ok? Y pues listo, esas son todas las preguntas que teníamos. Si tienen temas que quieran visualizar, que quieran ver en estos trainings rápidos, mándenlos. Ya tienen el formulario para enviar sus solicitudes. Las vamos a ir atendiendo poco a poco. Es una vez a la semana, entonces si hay una lista muy grande, pues se irá depurando poco a poco. Si hay temas que se puedan ver en una sola, pues los juntamos, ¿vale? Entonces, les agradezco mucho al haber estado conectados y nos vemos la próxima semana. Chao.